Que Dios bendiga tu vida de manera especial. Acá ves, esta publicación haciendo como un análisis o simplemente me quedé pensando en quiénes han sido hasta el momento los más afectados con todo esto de lo que ha sido del 2020 para acá con esta pandemia del COVID. En caso de nosotros, las amas de casa, nos hemos quedado en casa con los niños o nos quedamos en casa con los niños. Los jóvenes, bueno, en algunos países adoptaron el modo virtual, tomar las clases. Los profesores iban algunos a los centros, pero los estudiantes estaban en casa. Eso fue ya buscando una respuesta para que lo que fuesen las enseñanzas no se paralizaran, de modo que los estudiantes no perdieran el año escolar. Esto acá en República Dominicana, en algunos países no se pudo hacer porque dependiendo como la tecnología de cada país. Los médicos fueron los verdaderos guerreros que estuvieron al pie del cañón en los centros de salud, dando asistencia sin poder ni siquiera irse a sus casas para descansar, porque eran demasiados los casos. Gracias a Dios se han reducido significativamente los números de contagio de personas que están falleciendo por el COVID, pero hay otro grupo de personas que todo esto los ha afectado bastante. Y me refiero a la Fuerza Nacional, a la policía, a los de seguridad, las personas que tenían, miren, que salir a las calles para sacar a la gente de la calle, para que la gente se metiera en sus casas y respetaran por lo menos en República Dominicana el toque de queda. Entonces, yo me quedé analizando, o el Señor me permitió analizar esto, y es que mientras yo estaba en mi casa o llegaban a un lugar donde todavía ya era la hora del toque de queda y todavía las personas seguían bebiendo, seguían compartiendo sentados, ellos a veces a la fuerza hacían a las personas entrar a sus casas. Vimos videos de cómo rompían sillas, subían a las personas a la mala, decían súbete, solo llevaban. Esa gente pasaba una mala noche. Y si era viernes, sábado, pasaban 2, 3 noches ahí trancados. Todo esto, ¿por qué? Para asegurarle la vida a los ciudadanos. Y a veces decimos, no, que la policía, pero miren, este grupo de personas han sido afectados y todavía siguen siendo afectados. ¿Por qué? Porque la vida de ellos se expuso a proteger a otra, que eso es lo que hace un seguridad, expone su vida para cuidar a quien lo ha contratado para esa función. Ahora bien, estas personas se le manda a limpiar las calles, a que las personas se mantengan el distanciamiento, pero ellos se exponían doblemente, se exponían a lo que era el contagio del COVID y se exponían a encontrarse con un agresivo, con alguien que no capta órdenes y que quería llevarse a cualquiera por delante, y ahí estaban en las dos vertientes. Si no era por contagio que podía morirse, ahí estaba entonces la presión de alguien que no entendía que era por su propia seguridad. Y todo este ambiente, a muchos de esos policías todavía lo tiene bajo una tensión. ¿Bajo una tensión? Sí. Bajo una tensión emocional, donde ellos tenían que salir salvaguardar la nación, pero ¿y ellos qué? Ellos no son unos superhéroes, y aún Superman, que es el más destacado, tenía la kriptonita que le causaba un efecto ahí que lo volvía alguien común y corriente sin fuerza. Entonces, estas personas a la fecha todavía, con todo lo que pasa y lo que sigue sucediendo, porque se lanzaron los que más se podían a las calles para sobreguardar la ciudadanía, pero entonces ellos emocionalmente, cómo esto lo afectaba a ellos. Y yo he podido ver todavía, en el ambiente se siente un ambiente de tensión. Sí, se siente un ambiente de tensión donde estas personas emocionalmente, prácticamente ellos no fueron a la guerra a Ucrania o una guerra, pero prácticamente ellos combatieron una batalla, combatieron una guerra. ¿Y sabe qué sucede? Que estas personas emocionalmente, muchos de ellos como quedaron en un éxtasis, podríamos decirlo. Yo sé que hay mucho todavía de la policía, de las personas que dieron este servicio de mantener la ciudadanía fuera de la calle por el toque de queda, para mantenerle el distanciamiento. Muchas de esas personas no han vuelto a ser iguales. ¿Por qué? Porque a ellos se les estaba mandando a proteger a la ciudadanía
Y ellos mismos lo único que tenían que era un tapaboca y un potecito de gel con alcohol. ¿Y cuántos policías no murieron? O sea, hay un estudio. Hay una estadística que diga cuántos policías murieron contagiados, cuántos doctores murieron contagiados. Fueron muchos de estas personas que se exponían para sobreguardar y cuidar la vida de otros, que hoy entre nosotros no están. Y tenemos que detenernos y analizar algunas cosas, que las cosas no van a una mejoría. No, señores, esto no va a una mejoría. Muchos pensarán, bueno, ya el COVID el COVID no ha quedado todavía en la historia. Todavía sigue haciendo esclavos. Todavía el COVID sigue cobrando vida. Menos, pero sigue cobrando vida. La primera etapa del COVID, ¿ustedes saben cuál fue? Fue emocionalmente hacer que colapsaran la mayor cantidad de personas. Así que estás diciendo, te estoy diciendo que el primer golpe que el COVID nos dio fue emocionalmente. Y de esa emoción, de ese golpe de que si yo me contagio, que si mi madre, que si mi hijo, que si mi hermano, mentalmente nos bloqueó a mucho. La segunda fase fue, quédense en sus casas, no salgan, no podían salir. ¿Y sabes qué? ¿Qué hizo esto? Como lo explicó un pastor, hizo que la defensa del cuerpo de muchas personas bajaran a quedarse indefenso y capaz de contagiarse más fácilmente que cuando estaban activos o haciendo sus quehaceres. Los que no pudieron sentarse, que tenían que salir a trabajar de la manera que fuera posible, manteniendo el distanciamiento y cuidándose lo más que podían, sus defensas se mantuvieron en un estado bien. Pero hubieron otros que tal vez por estar dando un servicio fuera de la guardia, la policía, médicos, servicios de salud, a veces la alimentación fue lo de último. Y si me como esto y me contagio, si me tomo esto y me contagio, si asumo esto y me contagio. Óiganse, las defensas del cuerpo de muchas personas que estaban vigorosas, estaban ejercitadas, estaban bien, ¿sabe qué? Vinieron a ese suelo. Yo llegué a ver a un personaje que se prendió en fuego, señores, para no contagiarse del COVID. ¿Ustedes están oyendo? El primer golpe del COVID fue emocional, donde cuando vimos en muchos videos a muchas personas que escupían en los manurios de la puerta, que el carrito de ir al supermercado a comprar, le escupían y le embarraban. Señores, mire, el primer golpe del COVID no fue que yo me contagiara o que usted físicamente se contagiara, sino ver las imágenes y las cosas que nos presentaban emocionalmente. Mucha gente colapsó. Eso hizo que la defensa de nuestro cuerpo que bajaran, que no quisiéramos salir, imagínese usted lo que vendían en el mercado. Poquito a poquito se fueron abiertos porque todo se cerró de manera, es tanto así que de donde estoy en un municipio, para ir a la ciudad se nos cerró el paso. No había paso por un tiempo, porque para evitar el contagio del movimiento de personas, el fluir de gente de un lugar a otro. Pero por la gracia de Dios todavía estamos aquí. Y yo sé que todavía hay personas, señores, miren que esto mental y psicológicamente no lo han podido superar. Hay personas que todavía salen con el miedo, ¿y si me contagio? Y que no es para menos, porque es que el COVID tal vez lo podemos evitar manteniendo la distancia y con una higiene básica sencilla, pero mentalmente hay muchas personas que todavía no han podido superar esto. Y yo quiero orar, y yo quiero que si tú has llegado hasta esta parte de este comentario, que tú me acompañes a orar por aquellos que silenciosamente todavía batallan con el monstruo, con el cuco, como dicen algunos, del efecto del COVID. Porque tal vez tú no lo tienes y yo no lo tengo, pero todavía hay personas que se debaten en una cama. Todavía hay personas que están necesitando de un oxígeno. Todavía hay personas que están necesitando de unos medicamentos que le suban la defensa. Y yo quiero decirte que mentalmente tienes que estar positivo, positiva. Mentalmente tienes que entender que el propósito de Dios no muere. Mentalmente tengo que decirte que si nos depositamos en la mano, ha de ser con nosotros conforme a como Él quiere, y que nadie muere fuera de tiempo. Lo bueno es saber que yo puedo tener a Jesús en mi corazón y saber que cuando me toque partir, no pierdo, sino que voy a un descanso eterno. Padre, glorifícate en la vida de cada persona que mentalmente, psicológicamente, aún los efectos del COVID está afectando
afectando su cuerpo, está afectándolo mentalmente. Proclamo liberación, proclamo, Dios mío, tu salud sobre los policías que tienen que guardar la nación, que tienen que guardar la ciudad. Obra en la gente de la MED, obra en aquellos que trabajan en la calle, Dios mío. Ten misericordia de nuestros doctores, nuestras enfermeras, y síguete glorificando, porque los más afectados todavía están necesitando de un descanso y todavía no se les puede dar, porque se les requiere los centros de salud y se les requiere para mantener el orden público en las calles, en la ciudad, en el país. Glorifícate en cada nación que todavía está, Dios mío, siendo golpeada por el efecto del COVID, Señor, donde muchas personas todavía están contagiadas, y te pido que sigas teniendo misericordia en nuestra amada República Dominicana, en el nombre poderoso de Jesús. Dios te bendiga y Dios te guarde. Quise tratar esto porque yo sé que ahí hay alguien que todavía la sombra del COVID todavía emocionalmente puede estarle afectando. Déjame decirte que el perfecto amor de Dios echa fuera el temor. Deposítate en la mano del Señor y confía en su protección, porque Él dice en su palabra que Él guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento en Él persevera. Soy Termar Elance Gabriel de Marte. Dios te bendiga.